Entonces a nuestro seminario de economía ambiental, que va a estar a cargo de una colega, profesora, amiga del INVECO, que es el Instituto de Investigaciones Económicas, y Mariana tiene a cargo una asignatura optativa que tiene que ver con economía del medio ambiente. Está trabajando mucho en esa área, junto con Florencia en el APDE, que tuvimos la reunión anterior. Así que bueno, muchas gracias Marianita por acompañarnos. Mariana también, además de ser licenciada en Economía, es magíster en Administración. Así que bueno, también un gusto y que pueda compartir hoy con nuestros futuros licenciados en Administración. Y este espacio, que es un espacio multidisciplinario, el de la economía medioambiental, el tema medioambiental requiere esta mirada multidisciplinaria. Entonces Mariana nos va a acercar algunos modelos, ejemplos, conceptos, donde no solamente los economistas deben intervenir, sino también nosotros como licenciados en Administración, ¿no? Así que bueno, desde esa óptica, escuchemos a Mariana, vamos a compartir su experiencia y luego vamos a generar un espacio de intercambio para charlar con Mariana. Muchas gracias, Marianita. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá porque veo que son los sacrificados y uno como docente siempre los reta y se enoja con los que sí están, así que no, ustedes, qué bueno que están. Bueno, es así como dice Marcelo, necesariamente la economía ambiental es un tema interdisciplinario, ¿sí? Voy a tratar de condensarles en este tiempo, que es bastante poquito para hablar de economía ambiental, pero voy a tratar de condensarles algunos conceptos para darles un pantallazo de lo que estamos trabajando en economía ambiental en la facultad, ¿sí? Piénsenlo como un espacio en construcción, así que lo que yo digo acá no es para nada exhaustivo, o sea, hay un montón de cosas que quedan afuera y todo eso, y pueden interrumpir en cualquier momento, preguntar, opinar, porque viene bien, ¿sí? Bueno, hablemos de economía ambiental, pero antes de eso, un poco de por qué. ¿Por qué estamos hablando de economía ambiental? Y esto sí lo deben saber y además es la parte bajón, así que yo lo voy a pasar rápido, pero sí es necesario cada vez que uno se mete en el tema ambiental, aunque crea que no, porque a mí ya me pasa que creo que todos están hablando de lo mismo que yo y están igual de preocupados que yo y me cruzo con gente que no. Entonces, esta parte que es como de sensibilización es necesaria cada vez que uno empieza a hablar del tema ambiental, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, ¿cuál es el problema ambiental que tenemos? Desde el adelgazamiento de la capa de ozono, que tiene un montón de cosas técnicas. ¿Esto anda? No, no tiene lucecita. Ok, no importa. Son las mismas láminas que yo uso para mis alumnos, ¿sí? Entonces ahora no se preocupen, no les voy a hablar de cada capa de la atmósfera y todo, qué sé yo, pero el dibujo es bastante ilustrativo. El sol tiene los rayos que calientan nuestro planeta para bien, porque si no, no podríamos vivir acá. Después no pueden salir si nosotros tenemos una capa de dióxido de carbono que hace el efecto invernadero. Bueno, además de eso, hay en alguna altura de la atmósfera, que no me acuerdo cuál es, una capa solo de ozono, que es la que no deja que pasen los rayos UV. Si pasan, nos morimos. O sea, estamos hablando no de cuidar el planeta, sino de cuidarnos a nosotros, la vida de los humanos. Bueno, esto también es una gráfica de concentración de ozono en las distintas capas. Yo uso y pongo esto con mis alumnos de economía porque tienen las herramientas estadísticas para entenderlos y las herramientas matemáticas. Y forma parte de esta cosa de cuando uno trabaja en un equipo interdisciplinario, todas las partes tienen que hacer el esfuerzo de la transdisciplina. No es solo trabajar con otro que tiene otra formación, es entender, hablar el lenguaje del otro. En mi caso yo soy economista y estas cosas son de química, de física, de biología y etcétera, ¿sí? Pero es la única manera de trabajar en el tema ambiental, porque si no, no aparecen las soluciones, ¿sí? Entonces,
No, ahora no lo voy a hacer con ustedes, pero sí a los que les interesen, sepan que trabajar en el tema ambiental implica la transdisciplina. Hay que acordarse un poco de química de la secundaria, de biología también, leer bastante y hablar el mismo lenguaje con profesionales de otras áreas. Bueno, ahí tienen una fotito del agujero de ozono, etcétera. Otro problema ambiental es la alteración del ciclo del nitrógeno, también tiene una química complicada, pero tiene que ver con las cuestiones que dejamos en el suelo y como están ahí y no las vemos, no nos hacemos cargo, como los fertilizantes que se usan, como desechos y residuos de todo tipo, etcétera, que modifican la química del suelo y modifican también la calidad de las aguas que finalmente terminan en el mar, ¿sí? Entonces, todos estos problemas ambientales que tenemos tienen que tener una mirada global porque nada está aislado en el ambiente. Otro problema grave que lo vemos, y este es el más marketinero si quieren, con este se vende y uno puede empezar con esto porque capta la atención de las personas, es las especies en extinción. Pero cuando una especie está en extinción, acusa problemas hacia atrás, digamos, en la cadena trófica, ¿sí? Por ejemplo, bueno, este, si lo conocen, el koala, pero este es de acá. El tucán está en extinción y hace poco ha sido una alegría volver a verlo acá en el pedemonte tucumano. Esta es una zona donde había muchos tucanes y ya no estaban. Bueno, ahora hay de vuelta, ¿sí? Todas estas especies de animales y las vegetales también, este es un pino paraná, que son árboles de la época de los dinosaurios, toda esta zona eran bosques de pino paraná y ya se ven poquísimos, en Argentina muy pocos. En la zona de Misiones han sido talados todos para poner pinos para madera, etcétera, ¿sí? El problema de la contaminación ambiental, bueno, esta es una foto de Tucumán, no hace falta irse muy lejos, lo conocemos bien de cerca. Los ingenios, bueno, todo el tema, y esto también es una foto de Tucumán. Esta es la avenida Perón, es la Perón, y es la misma foto en una época del año y en otra época del año. ¿Quién tira un mes para la primera y para la segunda? Claro, ¿cuándo es esto? Esto podría ser más o menos ahora. Está limpio, ¿sí? Esto podría ser más o menos en agosto, septiembre, octubre, a veces estamos 3, 4 meses así se ve. Bueno, la contaminación atmosférica es otro de los problemas ambientales. La contaminación hídrica y el acceso al agua potable es un gran problema ambiental. Estas son fotos reales, no están trucadas ni nada. Es contaminación en ríos, contaminación en el mar, el vertido de aguas en los ríos. Y esta es una gráfica para niños, digamos, de todas las formas de contaminación de las aguas subterráneas, porque de esto nos olvidamos y todos somos en parte responsables. Este, por ejemplo, es un tema, el tema de verter los residuos urbanos en cualquier lado sin tratamiento no solo es un problema arriba de olor, de moscas, de enfermedades, sino también abajo de la tierra, porque todo eso filtra hacia abajo y contamina las aguas, que son las que nosotros tomamos, usamos, se usan para riego de los alimentos que nosotros mismos consumimos. O sea, es realmente bastante desprolijo nuestro manejo de la naturaleza, considerando que vivimos gracias a eso. Acá hay algunos números del acceso al agua potable. En Latinoamérica el 8% de las personas no tienen acceso al agua potable, lo cual es un montón de personas, pero comparado con África no es tanto, ¿sí? Pero realmente es inimaginable lo complicado que es vivir sin agua potable.
ese tipo de historias de gente que camina 8 horas para tener agua, bueno, todo, y es un tema ambiental. La contaminación y la pérdida del suelo por la erosión, por la deforestación, bueno, estas son imágenes bien conocidas de deforestación en el Chaco para extender la frontera sojera, principalmente en Argentina. Esto es un desborde en uno de los afluentes del Paraná. Esto es una foto de un suelo erosionado porque le han sacado la vegetación natural que tenía, más la sequía y los vientos. Otro problema es la generación de residuos. Esta es una imagen de la película Wall-E, que es muy impactante, es para niños, pero yo creo que no es recomendable antes de los 10 años porque es muy apocalíptica. Bueno, muestra el planeta Tierra así, ahí está Wall-E. Bueno, y esta es una foto de un basural típico de cualquier ciudad de Latinoamérica. Así, es igual que la película de Wall-E. La contaminación de los mares y la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Bueno, el tema con el mar es que no se pueden poner límites definidos ni alambrados ni muros de hasta dónde llega un país y otro, y además hay muchas zonas comunes. Entonces, en las zonas del mar que son comunes, pesca el que quiere y como quiere. Y en la zona que es de cada país, también, porque los controles no alcanzan. Entonces tenemos un abuso de los recursos pesqueros por algo que en economía se llama la tragedia de los comunes. Tiene nombre dramático y todo, pero es un caso de estudio típico que es cuando no están definidos los derechos de propiedad como un agente económico maximizador de beneficios, su equilibrio es agarrarlo todo lo que pueda, ¿sí? Entonces los recursos se agotan antes o se agotan cuando se explota de esa manera. Eso es una foto de basura en el mar. Y otros tipos de contaminación que tenemos y no nos damos cuenta, como la contaminación auditiva y la contaminación lumínica. Vivimos de noche, esta clase no sería posible si no tuviéramos esta iluminación, por ejemplo, y a las especies animales y vegetales eso les afecta. O sea, estamos contaminando lumínicamente también el ambiente. Y habría que medirle los decibeles y ver qué opinan todos los pajaritos de la zona. Bueno, y este lo he dejado para el último porque es el tristemente célebre problema ambiental más grave que tenemos en este momento, que es el cambio climático. El cambio climático muy asociado al efecto invernadero, porque ya está comprobado científicamente que el cambio climático es consecuencia del efecto invernadero y el efecto invernadero es consecuencia de la acción de los humanos. Digo, ya está comprobado científicamente, no porque quede bien, sino porque hay un montón de evidencia científica sobre eso y es importante aprenderla, entenderla y divulgarla, porque todavía hay gente que yo digo, considero necios, que niegan el cambio climático y ni siquiera se prestan a analizar la evidencia, ¿sí? El IPCC es un grupo de profesionales, de expertos, de científicos que se dedica a estudiar solo el cambio climático. En ese grupo participan eruditos y eminencias de todo el planeta, físicos, climatólogos, bueno, un montón de profesionales, y lo que ellos hacen es estudiar el clima, y ellos han demostrado ya hace unos cuantos años, pero cada vez la evidencia es más irrefutable, que el clima cambió, que la temperatura aumentó, ¿sí? Este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático es una organización
en donde participan muchos países, depende de las Naciones Unidas, y se dedica a estudiar el cambio climático. Este grupo empezó hace bastante tiempo, pero cada vez más, si ustedes entran a la página, está traducido al español, hay distintos tipos de reportes. Lo que ellos han hecho en este último, diría yo, 2 años, es como simplificarlo al lenguaje, acortar los reportes y ser más directos en lo que están diciendo, porque las personas no estaban entendiendo. Pensaban que era algo como, sí, bueno, los estadísticos dicen, y ni lo veo. Y esto es importante que lo entiendan todas las personas, o sea, que todos los que vivimos en el planeta Tierra realmente nos convenzamos de que la temperatura aumentó y que va a seguir aumentando y cuáles son los posibles escenarios de esto. Bueno, es un tema como bien interesante y para un estudiante de economía de los últimos cursos, como son mis alumnos en esta materia, como cercano en el sentido de que cuentan con las herramientas para entender mucho del lenguaje que utilizan. Ustedes creo que teniendo estadística inferencial hay varias cosas que también están a su alcance, como gráficas de este tipo que muestran años en el eje de las X y muestran aumento en la temperatura promedio de la Tierra, que incluye la temperatura sobre la Tierra, sobre el mar, etcétera. Bueno, todas las cuestiones de cómo se mide. Y uno puede ver en estos gráficos ciclos, tendencias, o sea, todos los elementos de una serie de tiempo, ¿sí? Y esta línea celeste que está acá es una simulación de cómo sería la temperatura de la Tierra sin la intervención humana, ¿sí? Y la roja, es esta, que es una simulación de cómo es el calentamiento con la acción humana y la natural. La azul es la que de verdad se mide, ¿sí? Entonces, uno mirando este gráfico lo que puede interpretar es que la simulación de qué le sucede a la temperatura de la Tierra por la acción humana es bastante parecida a lo que ocurre de verdad, ¿sí? Este tipo de cosas es lo que miden los del IPCC y son los argumentos que se dan para realmente convencer a las personas de este problema, que lo estamos teniendo y lo vivimos. O sea, la ola de calor esta que ha terminado hace poco casi nos mata, pero sí, hay gente que lo sigue negando, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas para alguien que conoce medianamente de estadística es fácil de entender y muestra que esto es real y está ocurriendo. Bueno, como esto tengo un montón, ¿sí? Solamente les quiero mostrar que hay mucho escrito y nosotros tenemos la herramienta para entenderlo aunque no seamos climatólogos, ¿sí? Solo por tener algunas herramientas estadísticas, más ser un habitante de la Tierra, debería importarnos y entenderlo. En este gráfico se muestra la población mundial a lo largo del tiempo, ¿sí? Miren cómo a partir del año 1900 es un crecimiento exponencial. Entonces, por eso es que muchos, bueno, este es el consumo de energía también, el esfuerzo del IPCC, de este panel de expertos, es en buscar cuáles son las variables que se comportan parecido a la temperatura promedio y entonces podrían ser las causantes, ¿sí? Entonces, inocentemente, bueno, estamos buscando en la población, el consumo de energía, las emisiones, todas estas cosas van asociadas. Estos son gráficos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado,
que estamos en un planeta que tiene 4.600 millones de años. Y esto ha ocurrido en el último pedacito, que es justo cuando la población de humanos aumentó exponencialmente. Entonces, como, bueno, no nos hagamos los tontos, tenemos que ver en eso. Y gráficos más. Todas estas cosas son herramientas de impacto para decir, hey, el problema ambiental, ¿sí? No es que los quiera convencer a ustedes, capaz que ya están convencidos, pero sí mostrarles cómo desde distintos lados uno puede captar la atención para decir, bueno, acá hay un problema, por ende hay que trabajar en esto. Acá hay una cita del Laudato Si, que lo escribió el Papa, que es un documento muy interesante. Entonces, el cambio climático es un problema global, con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales problemas para la humanidad. Ahí tienen varias citas, acá tienen un esquema de cómo esto es como un esquema de la explicación que damos para el problema ambiental. El crecimiento demográfico, la demanda de recursos y el aumento en el consumo son las causas directas. Tenemos causas indirectas también y todo esto está presionando sobre el ambiente. Y a eso le sumamos el problema de la inequidad. Este tipo de gráficos se llaman los gráficos de copa de champán, porque tienen esa forma. Y fíjense que muestra, en este caso son quintiles de la población. Esto es el 20% de la población, otro 20% de la población, otro 20% de la población, otro 20% de la población y el otro 20%. Y lo que están mostrando los colores es cuánto ingreso tiene cada uno de ese 20% de la población. Claramente, este 20% de la población, estas personas, tienen muchísimo más ingreso que esto, ¿sí? Entonces, cuanto más finita es la copa de champán, cuanto más forma de copa de champán tiene, más desigual es la distribución del ingreso en cualquier población que yo esté midiendo. Esto es para el mundo, se lo puede hacer para cualquier sociedad y se puede comparar entre una y otra. Eso los economistas lo hacemos mucho. Y este gráfico muestra las emisiones de dióxido de carbono para los deciles de la población. Y ahí también hay una desigual distribución, ¿sí? Hay un 10% de la población mundial que genera el 49% de las emisiones de dióxido de carbono. Y esto es un tema a nivel global, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a niveles de países también decimos, bueno, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estará Argentina? ¿De cuáles será de estos? ¿Sí? Y entonces cuando nos dicen, bueno, no, pero hay que bajar las emisiones. Bueno, pues yo soy de estos, tengo que bajar las emisiones. Si yo soy de estos, ¿por qué? Hay cuestiones también bien complicadas entre los países por el tema de cómo hacerse cargo. Ok, sabemos que el problema ambiental existe. ¿Cómo nos hacemos cargo? Empiezan los problemas. Bueno, una luz de esperanza en la solución es este tipo de acuerdos multilaterales que se hacen entre países, en donde los países se comprometen a determinadas cosas y se comprometen voluntariamente. El último y el que está en vigencia es el Acuerdo de París del 2016, en donde participaron, creo que eran 80 países, no me acuerdo. Bueno, y acá está resumido en 10 puntos a qué se comprometieron los países: a reducir los gases de efecto invernadero. Hay también una responsabilidad de financiamiento de los países que tienen más recursos hacia los que no tienen. Adaptación, pérdidas y daños, diseñar nuevos mecanismos, el tema de la transparencia y la cuestión legal. Es muy complejo, ¿sí?
pero no por eso tenemos que mirar para otro lado. Y es muy interesante para mí las herramientas que podemos aportar como profesionales en estas discusiones. Yo me encuentro con muy poquitos colegas metidos en esto. Y resulta que nosotros tenemos muchas herramientas para diseñar mecanismos de incentivo, para mejorar, para diseñar planes de negociación entre partes, costos y beneficios, evaluación de proyectos, todas esas herramientas que tenemos desde nuestra ciencia, acá son muy útiles y muchas veces zanjan discusiones, porque bajan a terreno cuestiones que están demasiado abstractas, ¿sí? Para un biólogo, lo único que le preocupa, por decirlo así, yo me río y peleo con los biólogos, pero lo único que le preocupa es que las vaquitas de San Antonio se están muriendo. Pero bueno, tenemos que hablar de cuánto reducimos de deuda externa si yo contamino menos, cuánto. Y cuando aparece la cantidad, bueno, ahí podemos aportar, ¿sí? Entonces, en el Acuerdo de París del 16, esto es muy importante, los países que participaron se comprometen voluntariamente a cumplir con su reducción de la emisión de dióxido de carbono. Y es voluntario. Entonces, cada país dijo, bueno, yo para el 2030 me comprometo a reducir mis emisiones en tanto. Y Argentina también lo hizo. Eso se llaman contribuciones nacionalmente determinadas. Bueno, en inglés se llama de otra forma, pero así se le dice. Sí. Y algo tiene que ver. La huella de carbono es una medición que se hace sobre productos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, esa botellita usó tantos metros cúbicos emitió tantos metros cúbicos de dióxido de carbono a la atmósfera. Sí, tiene que ver. Las contribuciones nacionalmente determinadas no se miden exactamente en las mismas unidades que la huella, pero básicamente lo que estoy diciendo es, si yo, Argentina, para el 2030 me comprometo a reducir en por decir, no es el número exacto, en un 10% mis emisiones de dióxido de carbono, bueno, tengo que decir, ¿cuánto emito ahora? ¿Cuántas toneladas métricas de dióxido de carbono emite Argentina hoy? Tiene que ser un 10% para el 2030. Es el compromiso, ¿sí? Bueno, en la medición de esas emisiones aparece huella de carbono más otro tipo de emisiones. Estas contribuciones, es muy interesante lo que ha sucedido porque los países se comprometen voluntariamente con una meta a 2030, pero van presentando informes de cómo van cada año, ¿sí? Y la Argentina presenta sus informes en tiempo y forma. De ahí, ¿cuál es el plan para reducirlo? Es un poquito complicado, o sea, estamos en el camino, pero adivinen qué, nos faltan inversiones, hay muchos elementos que son transversales para reducir las emisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Por decirles. La energía eléctrica que nosotros consumimos en Argentina viene en un 80% de combustibles fósiles, ¿no? De fuentes renovables. Entonces, para reducir, digamos, las emisiones de dióxido de carbono, yo tengo que considerar cambiar la matriz energética. Y eso no es algo tan sencillo, ¿sí? Cada vez que se corta la luz es una tragedia. Imagínense, cualquier cosa que sea tocar el tema eléctrico es complicado. No es imposible, pero involucra muchas partes. Entonces, comprometerse... Ah. Ujú. Puede ser.
Sí, sí, pero es que sucede, lo de la energía sucede a nivel micro y a nivel macro. Y es un tema en el que todos están súper preocupados, pero está trabado, no se está moviendo. Sí. Sí pueden porque los que se comprometen a reducir es el país. El presidente firma eso, o la presidenta, sí. O sea, está, y es la idea, digamos, que en cada país la máxima autoridad sea la que se compromete, porque de ahí baja la línea, por decirlo así. Pero bueno, sigue siendo voluntario. Entonces, por ejemplo, en este acuerdo, China dijo, yo no voy a reducir el 20% hasta el 2030. No llego. Hasta el 2050 sí, pero el 30 no. Y los chinos son súper prolijos y tienen su plan, pero tienen su plan a 50 años. Y bueno, y como es voluntario, nadie puede decirle, no, bueno, te vas, no, que, ok. China está así. Entonces China ahora está creciendo sus emisiones de dióxido de carbono. Dijeron que va a crecer hasta el 30 y de ahí van a empezar a bajar a una tasa de tanto. Tienen el plan, pero no es como el de los otros. Bueno, entonces, en base a ese acuerdo del 2016, el IPCC, ese panel de expertos, proyecta cómo sería, cómo estaríamos, si se cumple, se mantienen las políticas, si no, seguimos con las proyecciones. Entonces, todo esto para hablarles del problema ambiental, ¿sí? Hemos hablado de esto es un problema, nosotros como profesionales podemos aportar. Desde el lado de la economía, existe una rama que es la economía ambiental. Eso es lo que intentamos, yo y un grupo de colegas, impulsar desde la facultad, porque no teníamos esa materia hasta hace poco. Entonces, les voy a contar un poquito qué es la economía ambiental y qué no es, de paso. ¿Por qué? Porque hay muchas disciplinas, palabras y también verso y también cosas que son cualquier cosa. Entonces, es importante saber qué es lo que uno estudia, de qué problemas me puedo encargar y qué cosas están fuera, ¿sí? Economía del medio ambiente o economía ambiental, eso es la materia que tenemos en la licenciatura en economía y lo que nosotros hacemos. Existe otra rama que se llama economía de los recursos naturales, existe también economía ecológica, existe bioeconomía, existe economía circular y la lista sigue, pero yo paré acá. ¿Qué es economía del medio ambiente? Es la aplicación de los principios económicos al estudio de cómo se administran los recursos ambientales. Se enfoca en las consecuencias de las decisiones de los agentes en un entorno natural. Si ustedes han hecho principios de economía 1, ¿sí? Es algo así como todo lo que han estudiado ahí, pero lo aplicamos al problema ambiental. No vamos a hacer nada más que eso, ¿sí? Que no es poco. ¿Por qué? Es lo que les digo. Hay muy poquitos economistas metidos en el tema y muchas veces falta el enfoque económico, pero el enfoque económico tipo ese puro, el de Adam Smith, digamos, el de ¿por qué yo voy a esperar que una persona solo de onda tenga determinada actitud si estoy viendo que los seres humanos en la vida económica se comportan con incentivos? ¿Sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, el problema del mar y la pesca. Entonces, no, los japoneses son re malos porque vienen a pescar la ballena. ¿Saben todas las cosas que sacan de la ballena y el valor que tiene en dólares? Todo lo que se saca de la ballena es puro incentivo. No son ni buenos ni malos los japoneses, están viendo la oportunidad. ¿A dónde están las ballenas? Acá, nadie las cuida, ok, ¿cuánto me cuesta? Solo llegar hasta acá, no tengo que pagar ni un permiso de pesca, nada. Costo-beneficio, ¿cuánto? Listo. ¿Sí? Cuando yo lo pongo en esos términos, ¿sí? me saco del rol ese del activista, sino de decir, bueno, ¿por qué está viniendo? Por esto.
Entonces lo que tengo que hacer es cambiarle los incentivos, que sea súper costoso sacarla a la ballena de acá. Le tengo que cambiar su estructura de costos, ¿sí? Ya que el precio al que lo vende no lo voy a poder modificar porque eso será en el mercado de Japón, ¿cómo podría aumentar los costos? Hasta ahí llega el economista, bueno, no es un gran aporte, pero y tendría que interactuar con otros profesionales y decir, bueno, a ver, ¿qué? Ponemos redes, ponemos trampas, ponemos policía, le cobramos un canon, le cobramos por kilo de ballena que se lleve. Le cobramos tanto que en vez de llevarse 1000, se lleven 3. Y los ecologistas dicen, no, que no se lleven ninguna. Y bueno, pero se estaban llevando 1000, que se lleven 3. Entonces, en las negociaciones, para poner estos problemas en otra perspectiva, somos útiles los del palo de las ciencias económicas. Bueno, la economía de los recursos naturales utiliza los instrumentos económicos de política para el manejo y la conservación de los recursos naturales. Utiliza la valoración económica de los recursos naturales, modelación económica como herramienta para determinar el uso eficiente de los recursos renovables y también de los no renovables. Está cerquita de la economía ambiental, pero la economía de los recursos naturales solamente se encarga de gestionar los recursos, ¿sí? Entonces, son problemas de economía de los recursos naturales. ¿A qué tasa debo talar los árboles de un bosque para que el bosque no muera, por ejemplo? ¿Sí? Para tenerlo infinitamente. Y se utilizan anualidades, tasas de retorno, bla, parece un problema de evaluación de proyecto, así. ¿Cuánto de vida útil tiene una mina? ¿A qué tasa debo extraer los minerales para eficientizar el uso de los transportes? Ese tipo de problemas estudia la economía de los recursos naturales. ¿Tiene que ver con economía ambiental? Sí, pero es más puntual, ¿sí? La economía ecológica es otra cosa. Aquí sí, está, no digo en la vereda de enfrente, pero no es lo que enseñamos acá, ¿sí? La economía ecológica nace como una crítica a la economía ambiental. Critica básicamente al sistema económico que prevalece en el mundo hoy, que es un sistema liberal, ¿sí? o neoclásico, y catalogándolo como que los economistas vemos a la economía como un sistema cerrado, ¿sí? Todo fluye, si ustedes se imaginan el diagrama del flujo circular que ven en Principios de Economía 2, todo entra y sale, oferta y demanda, todo cierra, no hay ningún problema. Lo que dicen los de la economía ecológica es que no es así, que nos estamos olvidando de poner en el sistema costos que estamos generando al ambiente, o sea, a todas las otras especies que viven en este planeta también y a nosotros mismos en el futuro, ¿sí? Como sería el caso de los residuos. En todas esas cosas de economía que nosotros hemos estudiado, nunca nos preocupamos con qué hacemos con el residuo de la producción de la empresa. No está en los costos, ¿sí? Y sin embargo, ocasiona un costo al ambiente y más temprano o más tarde a mí mismo, empresario o persona, ¿sí? Bueno, entonces es una crítica bastante fundada desde el lado más bien de los ecologistas y los biólogos, o sea, lo que yo digo del palo de las ciencias naturales, la economía ecológica. Critican esto de que sea un sistema cerrado, también critican que usemos el precio como indicador del valor de algo, porque algo es valioso independientemente de si tiene precio o no, sostienen ellos. Entonces, bueno, el aire que respiramos es súper valioso, pero no tiene precio. Sí, bueno, no tiene mercado, es cierto, ¿sí? Y esto de la correspondencia precio-stock, que es un poquito más complicado, algo que tiene un precio, nosotros los economistas consideramos que eso está representando lo que vale y lo que cuesta, pero ese precio está en función de cuánto stock tengo, que es
Si lo piensan, como el caso del petróleo. Cuanto menos petróleo hay, más caro se va a volver. Es la predicción que decimos los de economía, ¿sí? Bueno, lo que sostienen desde la economía ecológica es que ese paradigma no encajaría del todo. ¿Por qué? El petróleo, para fabricarse, la naturaleza tardó más de 10 millones de años. Entonces, nosotros lo sacamos, lo quemamos en 2 segundos y eso no está reflejado en el precio. ¿Sí? Si el precio del petróleo cuando se encuentran yacimientos nuevos, vuelve a bajar. Así nos hemos olvidado de la crisis del petróleo de los 60, porque aparecieron nuevos yacimientos. Pero todos estamos sabiendo que el planeta es finito. Entonces, en algún momento eso va a dejar de pasar. Y desde la economía neoclásica, es como que no es un problema usar el petróleo porque tiene el precio y tiene su mercado. Desde la economía ecológica, no deberíamos nunca usar un recurso que ha tardado tanto tiempo en producirse porque nosotros no podemos reponerlo, ¿sí? Bueno, ese tipo de discusiones que parecen filosóficas después terminan condicionando el accionar, por ejemplo, político y ese tipo de cosas. La economía ecológica entonces es una crítica a la economía ambiental, pero también porque cuando yo les hablo de economía ecológica, inmediatamente todos mis alumnos se ponen la camiseta verde y decían, ah, sí, a mí también me parece todo. Bueno, alto ahí. ¿Quién gana? El reduccionismo del discurso económico ayuda más a encubrir que a resolver los problemas ecológicos y sociales. Eso dicen los de la economía ecológica, que los economistas ambientales reducen mucho el problema y que así no se soluciona. Ok. La ecología permitió sensibilizar a la población ante el tema ambiental, pero muchas veces esto de ponerse la camiseta verde para acusar el problema es fácil, pero no hay soluciones. Y las soluciones son, ah, qué verde que soy. Esto de pintar verde es decirme sustentable y en realidad no estoy haciendo nada, ¿sí? Es puro marketing. Y la verdad es que ni la economía ambiental ni la economía ecológica logró ecologizar a la economía, porque no hemos solucionado el problema ambiental, ¿sí? Entonces, yo lo que les termino diciendo a mis alumnos es, no se pongan ni de uno ni de otro lado, o sea, es una disciplina, hay que saber, hay que conocer y hay que usar las herramientas que sirvan, porque a la altura que estamos hoy es resolver el problema. No importa si desde una perspectiva o de otra, pero hay que resolverlo. En economía. La maestría de Lillo en gestión ambiental. Sí hay, en Buenos Aires, sí. Y está la Mariana Contegrand, es una economista que hace mucho tiempo trabaja en temas ambientales y no sé si es en la DITELA que está la maestría nueva, así. Pero bueno, hay gente trabajando, va creciendo. Ok. Entonces, perdón, para terminar, esta discusión está así. O sea, se pueden cruzar ustedes con personas de este lado, de este lado. Yo lo que les propongo a mis alumnos es aprendan de todas las posturas. Después, en todo caso, si quieren tomar una fundamentada, bienvenido sea, pero lo mejor es generar herramientas, porque estas discusiones muchas veces no llevan a ningún lado. Y otro término que se escucha mucho es el de economía circular. Economía circular no es una disciplina como tal, ¿sí? No es una rama de estudio ni un enfoque, es un paradigma, un modelo utópico de cómo tendría que funcionar la economía, ¿sí? Hermoso, a mí me encanta, pero sí es importante que no se confundan, o sea, no es
una disciplina en sí, es un modelo, ¿sí?, de cómo funcionaría una economía, de cómo debería funcionar, sin dejar absolutamente ningún residuo suelto. Y esto, que parece simple, es súper difícil y no existe en la realidad, ¿sí? La idea de que todo lo que se produce, todo lo que produce el ser humano, tiene que ser consumido de alguna manera y no generar efectos en el ambiente. Para esto toma como un rol protagónico todas las R, las 3R, las 7R, las 8R, no sé, el reducir, reutilizar, ¿me ayudan? Reciclar, bueno, son un montón de para no reducir, para no liberar al ambiente ningún tipo de desecho y no modificar su equilibrio, ¿sí? Es fantástico como modelo, pero siempre sirve como un norte. Hacia ahí quiero ir, ¿sí? Pero no es un conjunto de conocimientos, no es como, no es comparable a economía ambiental como disciplina. Bien. Vamos a pasar esto. La bioeconomía es otro modelo también de funcionamiento que lo que propone es que todo lo que se produzca en una economía tiene que ser en base biológica, porque los seres humanos tenemos una vida finita, de 80 años con suerte. Entonces, todo lo que nosotros consumimos y utilizamos a lo largo de nuestra vida debería ser generado en una escala de vida humana, en años. Entonces, no deberíamos usar ningún tipo de mineral, ningún tipo de, como el petróleo o ese tipo de cosas que la naturaleza tardó millones de años en ponerlo en ese estado, ¿sí? Sino que todo lo que usemos se pueda generar en un lapso de tiempo a escala humana. Entonces, por supuesto, acá están todos los combustibles renovables, también los bioplásticos, también a escala humana lo de los residuos. Fabrico un plástico en menos de un segundo la botella y después dura, no sé, como 1000 años para desintegrarse. Entonces, como no, también lo que yo libero al ambiente tiene que modificarse en una escala de tiempo asimilable a la vida humana. Es un enfoque bien interesante y hay bastantes investigaciones en el tema. Bueno, ¿qué hacemos nosotros acá en la facultad con mis alumnos? Estudiamos primero cuestiones como conceptos económicos básicos que se usan en la economía ambiental, el problema ambiental, los métodos de valoración ambiental, porque las cuestiones ambientales generalmente no tienen precio porque no tienen mercado, pero hay métodos para valorar. El análisis costo-beneficio, cómo se regula la contaminación, o sea, problemas de cómo el gobierno puede generar incentivos a través de impuestos, restricciones o las herramientas de política económica que conocemos para regular la contaminación, indicadores ambientales, donde podemos interactuar con el IPCC y todo ese panel de expertos y otros indicadores. Y esto es como la mitad de la materia. Ahí, el parcial, que es como la parte más teórica. Y a partir de ahí, tenemos como temas sueltos que están relacionados. Uno es cambio climático, otro es la economía de los recursos naturales, cómo se gestionan los recursos naturales. Otra es la relación entre el desarrollo económico y el ambiente. Y por último, el derecho ambiental, ¿sí? El análisis económico del derecho ambiental. También este año sí vamos a tener algo de comercio. Este año en el segundo cuatrimestre. Sí. Y la materia la hemos organizado, somos varios profesores porque no se dictaba,
pero no puede no dictarse, o sea, no podemos estar fuera. Y próximamente vamos por ustedes, ¿o no? Queremos armar una materia de gestión ambiental, porque también hace falta de la rama de administración en estas cuestiones ambientales. Entonces, a esta la hemos armado, somos 2 profesores que damos la primera parte, y estos temas son temas ambientales que ya se estaban tocando en otras materias. Entonces, hemos hecho sacamos de acá, ponemos acá, y juntamos las cuestiones ambientales. Y bueno, esto va cambiando con los años también. Ahí, claro, porque yo soy MBA, y yo coordino, yo coordino. Bueno. Yo no converso mucho con ella porque te da mucha idea. Mucha idea y no podés parar. Y ahora quería contarles, esto es respecto de la economía ambiental, ¿sí? La disciplina, todo lo demás. Me imagino que deben tener más dudas que certeza, lo cual está muy bien, si quieren. ¿Que poner a trabajar a la gente? No, sí, eso sí hago, pero ¿cuántos docentes? ¿Cuántos de equipo? Somos 8. Porque no, la materia optativa. Los temas son modulares. Claro. Entonces, son pocos alumnos, pero son muchos temas. Entonces, no podés abarcar como docente todos los temas, sino que lo que hizo ella hizo un núcleo básico que lo dictó el profe, y los otros temas que lo hace dialogar. O sea, en la economía no tenemos el derecho, la población, la educación, ¿verdad? Con los profes de cada materia. O sea, por ejemplo, crecimiento y desarrollo económico, medio ambiente, crecimiento y desarrollo económico lo dicta el profe de Derecho Económico, perdón, de Desarrollo Económico. O sea, él estaba en su materia tocando un poquito, entonces decís, che, si profundizás un poco y es una unidad en esta materia, ¿sí? Este es el profe de Derecho y Economía. Claro, pero bueno, esto, el detrás de escena es que yo venía hace 10 años, y economía ambiental, y bueno, no tenemos expertos porque no hay un doctor, y no, bueno, no hay, pero, y hay que trabajar. Y como que, o sea, se armó la materia, tiene muchos alumnos para lo que es la licenciatura en economía, o sea, ustedes son una multitud, y, y aparecen también de afuera de la facultad muchos vínculos posibles, así como, ustedes están haciendo esto, y sí. Entonces, por ejemplo, en una materia estábamos con la gente de la reserva de Orcomolle. Ellos, por ejemplo, ese día han venido a hablar de la reserva y de como cuestiones que necesitan resolver y que les parecía que los economistas podíamos ayudarlos. Y en realidad eran problemas, a eso voy, eran para los administradores. Yo les dije, esto no es para nosotros, pero ok. Por ejemplo, tenían una base de datos de personas amigas de la reserva, por decirlo así, y querían armar un sistema para hacer fundraising, o sea, buscar fondos para financiarse. La organización de esa base de datos y cómo llegarle a esas personas es un problema de marketing. Así. Ok, nosotros economistas, sí, dale, te armo la base de datos, busca acá, poné allá, esto, sí, está. Y está, ahí quedamos. El problema sigue, ¿no? O sea, se puede ahí ir a ayudar. Otro tema que tienen en el Jardín Botánico, no sé si conocen, que está a la par de la reserva, que es precioso, el tema bikers, es un espacio de uso común como el mar con los peces, ¿no? ¿Y de quién es? Y bueno, pero es público, pero sí, bueno, ok, los bikers, los senderistas o la fauna. ¿Qué? ¿Quién tiene prioridad? Resulta que hacen ahora también unas excursiones de bici con linternita y no sé qué a la noche, y está bajando la tasa de reproducción de muchos animales de ahí, por ejemplo. ¿Y qué onda?
¿Qué hacemos con eso? Es un problema y hay que solucionarlo. ¿Y qué? ¿Nos vamos a poner a pelear si economía ecológica, ambiental? Bueno, no sé, pero es un problema, es un recurso común, tenemos que hablar de los incentivos, tenemos que hablar de si es propiedad privada o no, se cierra o no, se cobra entrada o no, ok, cobra entrada, ¿cuánto? ¿Cuánto vale ese lugar? ¿Cuánto vale para el consumidor? ¿Qué tipo de consumidor tengo? Investigación de mercado. Hay montones de cosas para hacer en eso. Bueno, eso fue cuando vinieron los del Lillo a la clase. Bueno, y les quería contar, así como lo que hacemos lo que estamos haciendo en investigación, ¿sí? Porque también junto con la materia apareció esta nueva línea de investigación. Yo antes me dedicaba a la investigación de mercado y ahora me dedico a economía ambiental. Igual uso todas las herramientas. Y estamos haciendo, bueno, esto es en general qué ramas de investigación se pueden hacer dentro de la economía ambiental, y no es una lista determinada, hay un montón de otras cosas. No vamos a hablar de esto ahora. Bueno, ok, hablemos si quieren. En economía ambiental, de las mediciones que se pueden hacer, aparecen estos que son indicadores. Huella hídrica, huella de carbono, análisis de ciclo de vida. Es una herramienta que tranquilamente, digamos, puede manejarla un economista por lo menos. Son todos cálculos con coeficientes para cada producto y programas no muy complicados desde lo estadístico, y se puede medir. También se puede hacer evaluación de impacto, que es algo que se usa mucho. O sea, cada obra pública, cada acción, cada empresa, cada cuestión que el gobierno tenga que habilitar, necesita una evaluación de impacto. Y en esas evaluaciones de impacto intervienen variables económicas, ¿sí? O sea, cuánto impacta que yo ponga una estación de servicio en determinado lugar, o por ejemplo, cuánto impacta, esto se usa más, que una ruta pase por determinado lugar. En esas cuestiones también se pueden trabajar. Bueno, el listado de ODS y la localización de los ODS, que quizás lo hayan escuchado, también se puede hacer, etc. Pero les quería hablar sobre este proyecto de investigación porque está en curso. Bueno, este proyecto está en curso ahora. Es la valoración de los servicios ambientales del Parque Sierra San Javier. El Parque Sierra San Javier tiene toda esta extensión. No lo dimensionábamos nosotros tampoco antes. Acá está, esta es la avenida Aconquija y esta es la Belgrano. Uno cree que el Parque Sierra San Javier es esto, donde están las casas de la universidad, Bosque de la Memoria, ¿sí? Bueno, es todo esto. Llega hasta Tafí Viejo. Por la hostería de Tafí Viejo se puede entrar también al Parque Sierra San Javier. Es bien grande. Y es de la universidad. Entonces, ese lugar tiene un valor. Es una reserva, tiene flora, fauna, y presta lo que en economía ambiental se llaman servicios ambientales. Los servicios ambientales van desde lo más básico, como el goce del paisaje que tenemos los humanos, por decirlo así, hasta servicios de provisión de agua potable, porque hay muchas nacientes en ese lugar, servicios de regulación, o sea, la cantidad de árboles que hay en ese lugar regulan la temperatura. Bueno, ¿sí? Entonces, ese lugar
presta servicios ambientales y es tema de la economía ambiental medir esos servicios en pesos. ¿Cuánto valen los servicios que presta el Parque Sierra San Javier para la provincia, por lo menos? Para que este número hay que tomarlo con cuidado, por supuesto, pero es una herramienta, ¿sí? Nunca se ha medido. Y si nosotros pudiéramos poner en pesos cada uno de estos servicios, por lo menos sabríamos cuánto vale el activo que tiene la universidad en sus manos, ¿sí? Y es todo un esfuerzo. Nosotros hemos empezado por los servicios que se llaman... ¿qué onda? No me están... Los servicios que se llaman culturales, que son estos los más básicos y relacionados con el consumidor. Ahí. ¿Estará sin carga? No, se clavó. Ahí está. Bueno, a vos te hace caso. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, los servicios ambientales los podemos clasificar desde los más cercanos a los humanos, que se llaman los servicios culturales, de qué bonito el paisaje, cómo lo uso para recreación, o por ejemplo, si se trata del mar, la vista al mar, ¿sí? Es algo que en el mercado inmobiliario cotiza. Bueno, esos son servicios culturales. Servicios de regulación, como la temperatura, las aguas, servicios de provisión, perdón, lo de las aguas, y servicios de soporte, o sea, ¿a dónde estamos pisando? Si no tenemos esto, que ese es el que por definición no se mide, es invaluable por ahora. Pero sí podemos avanzar en la medición así de abajo para arriba. Sí. Ese es el de regulación, sí. El de soporte es algo fundamental, como que nosotros vivimos en eso. Si no tenemos eso, ¿sí? Entonces es como un poco más abstracto y no hay todavía estudios sobre la evaluación de eso. Pero sí, esto es de más fácil a más difícil, así. Hemos empezado por los servicios culturales, ¿sí? Entonces hemos dicho, bueno, vamos a evaluar en pesos cuánto vale que esté ahí, digamos, el Parque Sierra San Javier. Para valorar los servicios ambientales hay todos estos métodos. Según el caso, yo puedo elegir uno y otro método y hasta puedo combinar, ¿sí? El que hemos usado nosotros se llama el método de costo de viaje. El método de costo de viaje es como un método de fácil cálculo que tiene por atrás la idea de, si yo me voy hasta un lugar para disfrutarlo, ¿sí? Para mí, estar en ese lugar vale por lo menos lo que me costó llegar hasta ahí. Ese concepto, que es un concepto económico básico de tasa marginal de sustitución y cómo elige el consumidor el precio que está dispuesto a pagar por una cosa, eso se utiliza para valorarlo. Entonces, yo puedo decir que si una persona se va desde el centro de San Miguel de Tucumán hasta San Javier, ¿sí? Si ha llegado hasta ahí, estar en ese lugar vale por lo menos todo eso que le costó llegar. Y esto se utiliza en muchos casos para estimar cuánto cobrar por una entrada, por ejemplo, ¿sí? Y ahí, por ahí tiene un poco más de sentido. Entonces, si yo para llegar a San Javier gasté 200 pesos, ya si estoy ahí y me cobran una entrada de 200, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? La teoría dice que hasta 200 sí lo pago, porque me ha costado llegar hasta ahí, ¿sí? Bueno, eso es lo que queríamos estimar. Hemos usado el método de costo de viaje. Hemos generado datos con una encuesta online, capaz que les ha llegado, capaz que le han contestado, no. Y también hemos usado fuentes secundarias de información.
Acá no está porque no he actualizado los datos y porque en la investigación han participado 2 alumnos que ahora ya son licenciados en economía, esa ha sido su tesis, ¿sí? Y han llegado a estimar cuánto cuesta la experiencia de ir a San Javier en promedio, para cada persona, para cada grupo, hemos hecho segmentación de mercado y todo lo demás, y además hemos extrapolado por la cantidad de personas que visitan anualmente el Parque Sierra San Javier. Así que hemos llegado a tener un valor de cuánto vale por año que el Parque Sierra San Javier esté ahí. Creo que daba como 8 millones de dólares anuales. Y entonces todos dicen, oh, claro, cuando está el número, ajá, ahí sí me interesa. Sí, che, la universidad tiene en sus manos un lugar que por lo menos vale 8 millones de dólares en cuanto a lo que la gente le gusta. Más allá de que lo pague o no, no es porque está por cobrar entrada, sino de decir, bueno, eso vale, es algo que es un activo. Y con ese número se pueden, no sé, pedir subsidios o, como yo digo, vamos a pedirle colaboración a la municipalidad de Yerbabuena, al otro. Y hemos estimado nada más que uno de los servicios, porque ni hablar del valor que tiene el parque como reservorio de especies, como que tiene nacientes de agua, un montón de cosas. Pero bueno, empezamos por ahí y está medido ahora. ¿Sí? Ahora podemos decir que sí está medido y ya se han recibido los chicos. Otro tema de investigación en el que estamos trabajando es el tema de la sustentabilidad. Porque todos hablan de la sustentabilidad, ajá, bueno, pero ¿y qué? ¿La sustentabilidad qué es? ¿Soy sustentable o no soy sustentable? ¿O es una escala? ¿Cuánto de sustentable soy? Es una escala, ¿sí? Hay que medirlo y hay cosas que aportan a la sustentabilidad y cosas que no. Entonces, para considerarlo seriamente, bueno, hay que medir. Estamos trabajando con un método que se llama SEPIA, Sistema de Evaluación Ponderada de Impacto Ambiental, que es para fincas de producción, ¿sí? ¿Cuánto de sustentable es una explotación citrícola? Estamos haciendo en este momento, pero el sistema puede aplicarse a otras producciones, tanto agrícolas como ganaderas. Es un sistema de autoría del INTA junto con Embrapa, que es como el INTA, pero de Brasil, empresa brasileira de pesquisa agropecuaria. Y es un método que considera que la sustentabilidad está compuesta por 5 dimensiones. Así. Algo así. La dimensión ecológica, la dimensión ambiente, que es considerar la calidad de la tierra, del agua y del aire. La dimensión social, porque hay personas que trabajan y eventualmente viven ahí. La dimensión económica y la dimensión de gestión, cómo se maneja el cultivo, más digamos agronómicamente. Mide variables en las 5 dimensiones, variables específicas que mirar, las pondera, ¿sí? Con un sistema estadístico que está hecho en base Excel, o sea, una plantilla, creo que son 108 variables, no sé, un montón, y cada una de ellas tiene un mínimo, un máximo y un comportamiento esperado, etc. Y se pueden encontrar indicadores así de tipo telaraña como esto. Ajá, gráficos telaraña, digo yo. En donde podemos poner las dimensiones, digamos, vectorizarlos para que tomen valores entre 0 y 1, y esto verde sería sustentable, ¿sí? Y mido la explotación y me da eso rojo. Entonces, la cuestión no ¿es sustentable o no? Eso no me ayuda, ¿sí? Es, ok, no es sustentable porque no está respetando la forma verde. Yo necesito que sea más grande que lo verde. Pero ¿a dónde está el problema? Bueno, parece que en esta dimensión, en esta,
¿sí? Y entonces puedo hacer un feedback con el administrador de la explotación y decir, che, mira, estás flojito acá, fíjate, este indicador no te da, así. Y eventualmente, este indicador de sustentabilidad podría ser la llave para, no es acreditar, ¿cómo serían las normas de, bueno, certificar, ¿sí? Certificar sustentabilidad. En eso estamos. Ahora estamos midiendo para una finca citrícola, después capaz que hacemos para otra o nos pasamos a otra producción. Y nuestro anhelo es como medir este indicador de sustentabilidad para todas las explotaciones en la provincia y hacer un mapa de sustentabilidad, que ya está hecho en Brasil. Estos de Embrapa ya nos llevan un montón de años, pero es interesante como, sí. Bueno, sí, las empresas tipo B creo que certifican tipo B, ¿no? Sí, pero la verdad no sé bien en qué consiste. Como esto es para agropecuario, entiendo yo que no hay así. Seguramente lo de tipo B debe, eh, claro, y de hecho hay ¿cómo es la certificación ambiental? La 14, sí. Sí, hay unas ISO que son ambientales, pero, claro, pero hasta donde yo sé, no llegan a medir sustentabilidad. O sea, sustentabilidad es un concepto eh, que tiene que tener sí o sí varias aristas, porque sustentable es que vos le dejes a las generaciones futuras las mismas posibilidades que vos tenías. O sea, algo tan abstracto y filosófico como eso, transformarlo en un número es un montón de trabajo que, bueno, me parece que las normas ISO ni siquiera lo tienen, pero es hacia donde hay que avanzar. Y tampoco este capaz que no es el mejor, pero decir, bueno, hagamos con un indicador y que podamos compararlo con nuestro país vecino, por ejemplo, que podamos comparar entre provincias, cómo está la producción agropecuaria en términos de sustentabilidad en Tucumán versus Salta, así, que es lo bueno de los indicadores, que permiten comparar. Bueno, 14.001. En esto también estamos trabajando y por último les quería contar que hay dos, ya no, ¿son compañeros? No, ya no. Bueno, dirigido a estos trabajos de práctica profesional, porque es afín al tema, ¿sí? En realidad mi investigación no pasa exactamente por ahí, pero bueno, Micaela trabajó sobre moda sustentable, con esto de la economía circular y la reutilización, y es muy interesante. Entonces, por lo menos desde los conceptos teóricos básicos de la parte ambiental, he podido como participar en su proyecto, ¿sí? Y también el caso de Marina, que ella lo que planteaba era una estrategia de marketing para una empresa que ofrece productos que hacen más sustentables las viviendas, ¿sí? Tipo losa radiante, ese tipo de instalaciones. Entonces ahí también mi participación tenía que ver más con la primera parte, que es la parte ambiental y cómo enfocarlo al problema. De ahí el desarrollo del plan de marketing, bueno, sí, le puedo tirar unas líneas, pero la idea es que mi aporte va por la parte ambiental. Bueno, hasta acá llega mi voz. No, hasta acá más o menos contarle. Un poco desordenada la presentación, me imagino. Son muchas cosas, pero bueno, así es, son muchas cosas. La parte ambiental es así, es muchísimo. Así que si están interesados, si quieren saber más, ahí está mi mail, creo, ahí. Y bueno, o si tienen preguntas, sí. Sí.
Y bueno, básicamente buscando en Google hay mucho, ¿no? Muchísimo, porque se habla mucho de economía circular y como digo, no es una disciplina en sí, así que es el tipo de cosa que está bueno buscarlo en Google. Sí, sí, sí. Sí, son los de evaluación de impacto, se llaman esos métodos. Los puse por acá, ahí. Es una rama de la economía ambiental y sí hay métodos específicos porque, digamos, no toda, hay que ver de qué externalidad se trata, ¿sí? Esto es muy creativo en ese sentido. Cuando yo tengo el problema ambiental, el problema de medición, la parte más creativa es elegir el método. Y hay realmente cosas muy creativas. Así que hay que verlo al problema. Por darte un ejemplo, esto de cuánto vale que esté el Cerro San Javier ahí, uno de los métodos que también se puede usar es el de precios hedónicos. Es decir, vos tenés que las viviendas, o sea, si tuviéramos datos del mercado inmobiliario, podríamos comparar cuánto cuesta una vivienda de determinadas características cerca o frente del parque versus cuánto cuesta una de iguales y similares características no cerca del parque. Y de ese dato apareado, digamos, estadísticamente, tomar muchos y calcular esa diferencia de precio te va a dar una idea del valor de que esté el parque. ¿Sí? Y es un método alternativo al otro. Está reflejando una externalidad, porque el hecho de que esté el parque es una externalidad positiva, ¿sí? Pero si no tenés los datos del mercado inmobiliario, no lo podés aplicar. Entonces, sí. Claro, ¿cuánto es la multa? Sí. Eso se llama estimación de daños y monetización de daños, que también hay varios métodos según el daño que estemos hablando. ¿Sí? O sea, si lo que la empresa está haciendo es verter los residuos sin tratamiento en el río, tenés que considerar digamos, el impacto directo sobre las personas, que generalmente es el más costoso, y después sobre las plantas y todo eso tienen coeficientes que están establecidos por el Ministerio de Ambiente de Nación. Y las personas que hacen las evaluaciones de impacto se registran así tipo matriculados, ¿viste? Como los contadores, creo que es exacto, es como peritaje. Sí, así es. No hacemos eso nosotros, ¿no? Por la duda. Pero bueno, ¿ven? Hay todo, y todo es ambiental, así que sí. No, ya están de Semana Santa los chicos. Ah, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Marianita. Gracias por participar. Gracias a los que nos acompañan de forma virtual. Entonces, vamos a dejar un espacio en la aula virtual para hacer una actividad. Y bueno, los esperamos entonces la próxima semana. Muchas gracias. ¿Ah? Sí, sí.